Ya, listo. Entonces vamos a continuar, señoritas y jóvenes, con lo que nosotros sabemos. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a decir, ahí está, de triángulos rectángulos. Bien. Número 20. Mirando a la terraza de un edificio por una persona que mide 1,60. Eso es obvio, ya sabemos. Ahora sí, les he dicho, un dibujo satisfactorio les va a ayudar mucho en la hora de resolver problemas. Lo más elegante posible, lo más factible posible, ustedes deben ser capaces de crear en su imaginación los problemas reales como debe ser. Ya, listo, no es como sea tampoco. Entonces, ya, utilizando, les voy a dar el trabajito del día de hoy que lo van a hacer en su casa. No es para que salgan, nadie va a salir. En su casa van a hacer como corresponde. Nadie debe ir a comprar, como alguien me decía en mi colegio particular, a ellos les gusta comprar todo. No sé de dónde encuentran o se hacen hacer, pero ustedes no, en casita. Ya listo. Ahí está, un observador, ahí está, jóvenes, un observador, utilicen un teodolito casero. Ustedes van a crear para la próxima clase un teodolito casero. ¿Ya? Listo, van a crear un teodolito casero. No es difícil, de facilito es, chicos. Hay N teodolitos, pero el más factible van a crear ustedes. Listo. Ya, a ver, alguien más quiere ingresar, le admitimos. Listo, ahí está. Bien claro, ¿no? La persona además sabemos que mide. Esta persona mide, es un poco alto, podríamos decir. Vale 1,60. 1,60 metros. Listo. Ahí está, 1,60 metros. Ahí está, utilizando, observa un ángulo de elevación de 21 grados, el terreno es horizontal a la terraza. Entonces, ustedes saben, naturalmente un edificio está formado más o menos así, no puede variar en el dibujo, pero obviamente la aproximación te ayuda mucho a realizar lo que dice la figura. Listo. Obviamente más acá. Obviamente ustedes ya saben lo que es un edificio. Tiene sus pisos, sus terrazas, sus azoteas. Bueno, ya seguramente cada uno se imagina lo que es un edificio. Entonces, dice esta persona, este observador, simplemente analiza y observa el edificio con un ángulo de inclinación de 21 grados. Entonces, más o menos, quiere decir esto. ¿Dónde está? Acá, más o menos hasta acá. Listo. Dice que observa 60 grados la inclinación del edificio. Ahí está. Con su teodolito casero, que él seguramente se ha creado, como ustedes van a crear también. El terreno es horizontal. Listo. Entonces el terreno es horizontal. Eso debe dar claro, debe ajustarse claramente. Ya. Listo, entonces la separación entre el edificio y el terreno naturalmente también nos dan como dato. La persona, esto va a ser acá. La medición va a ser simplemente 60 metros. Ahí está, jóvenes, 60 metros. No estoy colocando al azar, no me estoy inventando, por favor, es la clave, ¿ya? Listo, 60 metros. Ahora,
Listo, dice, deducir la altura total del edificio, más o menos la altura total es esta. A ver, acotaremos. Esto va a ser hasta ahí. Estamos acotando. Van a disculpar mi imprecisión, pero como es un dibujo a mano alzada, seguramente ustedes harán con collage de internet, no sé qué harán, ¿no? ¿Cómo es? Mariana, si yo hago bonito, ustedes, ¿cómo tienen que hacer? Más hermoso, profe. Eso, así me agrada, señorita. Sí, Muy bien. profe. Mega, profe. Listo, listo. Eso es. Entonces, jóvenes, ahí está. Esto es la altura, obviamente, del edificio. Esto lo voy a agrupar. Y obviamente más pequeño lo vamos a hacer, a ver si se puede, si quiere. Ya. Lo más real posible, chicos, es lo que se quiere, ¿no ve? No tiene sentido que no sea real, tiene que ser lo más real, lo más aproximado, puede ser variantes, pero obviamente tiene que ser esa parte. Listo. Ahí está, jóvenes, entonces estamos acotando. Estamos acotando. Listo. Eh, Esto es la altura parcial, es altura 1 podríamos decir. Esto es la altura sub 1. Y naturalmente que esta altura todavía falta. Esta altura ya estamos acotando. Listo. Naturalmente que la persona tiene una altura, ¿no ve? Entonces esto va a ser altura de la persona. Ahí está, ¿qué les parece? La altura de la persona. Muy bien. Esa es la altura de la persona, altura total. Naturalmente, además, sabemos que esto es 60. La persona mide unos 60. Listo. Y obviamente el ángulo de inclinación, en este caso que observa el teodolito casero, simplemente va a ser 21 grados. Van a disculparme, estoy sin pulso hoy día. Ahí está, lo más factible posible. Ya, listo chicos, entonces ahí está, estamos dibujando, aunque se tarden, así tiene que ser, no quiero dibujos de garabatos porque no entiendo. Sus exámenes veo como sea chicos, todavía no hemos revisado porque sin tiempo joven estoy, pero una vez que revise sus actividades y no está como sea, y sí, no me van a reclamar estimados jóvenes, por favor, les voy a rogar, porque si no entiendo, no entiendo chicos, no hay tiempo de detalles. Eso sí les digo con toda seguridad, estimados jóvenes señoritas, no hay tiempo de detalles. Ya, necesito encontrar la altura. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la H1. Entonces, ¿cómo va a ser? Simplemente lo voy a transformar en un triángulo, ya saben ustedes eso también.
hemos hecho la base, va a ser acá, va a ser acá y va a ser acá. Pues que voy a tener simplemente, voy a considerar, esto va a ser H1, esto va a ser 60 y este ángulo de inclinación simplemente va a ser 21 grados. Eso va a ser el ángulo de inclinación. Listo. ¿Qué más? Yo tengo que encontrar H1 primero. Entonces, ¿cómo va a ser H1? Va a ser hallando entonces, hallando la altura parcial del edificio. ¿Qué vamos a tener? Tangente de 21 grados equivalente a la altura sub 1 del edificio sobre 60, cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde altura sub 1 simplemente va a ser ese 60, paso a multiplicar por tangente de 21 grados. Esta cosa giremos. Ya. Listo. Por lo tanto, calculadora, por favor, rapidito, estimados jóvenes, ¿cuánto sale? Se van a apurar. 60 por tangente de 21. 23, profe. ¿Cabalito? ¿Coma? Profe, es 2303. 3. Ya, gracias. No se olviden de la unidad metros. Ahí está lo que calcula según este dato que nos da el problema. Ya está. Entonces, la altura del edificio. La altura total del edificio va a ser simplemente altura sub 1 más la altura de la persona que mide. Altura total. Altura total simplemente va a ser altura 1 vale 23,03 metros más altura parcial simplemente 1,60 metros. Altura total simplemente va a ser 24,63 si no me equivoco. ¿Sí, señoritas y jóvenes? Sí, profe. Profe, está bien. Listo. Entonces, jóvenes, señoritas, ahí está el problema, sin inventos, sin errores, sin colocar por si acaso. Ahí está. Entonces, eso no quiere decir nada. Ustedes saben que tienen que responder a la pregunta. Aquí respondemos, va a ser la altura total del edificio es 24,63 metros. Listo. Lo colocamos como debe ser y ya está. Eso es la pregunta, respondiendo a la pregunta. Listo, jóvenes, ¿qué les parece? Ahí estamos, tardé un poquito en el dibujo, pero algunos están perdidos todavía. ¿Qué dice? La ciudad de La Paz y la ciudad de Cochabamba, la ciudad de La Paz y la ciudad de Cochabamba, tienen una separación de 500 kilómetros. Desde La Paz hasta llegar a Cochabamba, 500 kilómetros, uno del otro. Un conductor está a 200 kilómetros de la ciudad de La Paz, es decir, está en una carretera a otra y está a 200 kilómetros de separación de la ciudad de La Paz. Se da cuenta en ese mismo instante que obviamente los radares de los autitos que son ahora actuales te pueden dar la facilidad de en qué lugar te encuentras, latitudes norte, sur, te dice. En este caso, 6 grados 11 minutos. Ahí está, te avisa. Fuera de la ruta, entonces la ruta principal, no ve doble vía, hasta Oruro, pero después ya hasta lugar también ahí hasta Cochabamba, después falta. Entonces,
¿A qué distancia está la ciudad de Cochabamba en ese momento? Entonces ahí está en el auto que está parado ahí, se fija en qué momento está, y este conductor dice, quisiera saber a qué distancia estoy de Cochabamba, ¿no? Entonces ahí está. Vamos a hacer, hallando la distancia, simplemente de. Por lo tanto, teorema de los senos. No, perdón, teorema de los cosenos. ¿Qué dice? D elevado al cuadrado, esto es igual a 500 metros, 500 kilómetros al cuadrado más 200 kilómetros al cuadrado menos el doble de la ruta principal por la separación entre el auto y la ciudad de La Paz por coseno del ángulo, en este caso paréntesis, 6 grados 11 minutos. Ahorita les voy a decir cómo se hace en la calculadora. Esto ya es netamente calculadora. Se puede hacer manual, pero ya no estamos para eso. Ya estamos muy retrasados para hacer esos detalles. Eso se hace introducción a la trigonometría, se hace esa conversión. Listo, el año pasado seguramente lo han hecho, usted sabe. Ya, entonces, calculadora, rapidito. Todo este dato en la calculadora. Introduzcan, jóvenes, por favor. Rapidito nomás. ¿Cuánto sale? 500 más 200, sin equivocarse. Me dictan. Esta parte. ¿Cómo? Esta parte, chicos. A ver. Los que tal vez van a dudar. Esta partecita. ¿Cómo se coloca en la calculadora? Calculadora. ¿Cómo se coloca, distinguidos jóvenes señoritas? Simplemente se anota la teclita que dice grados, su teclita de calculadora de sumas y restas, que dice ahí grados, 11 grados, nuevamente anotan, y les va a salir un valor, ya después ya hacen ustedes el problema, ¿ya? Ahí está su calculadora, chicos, dice 2 veces grados y ya está con eso. Listo. Ahora sí me lo pueden introducir, chicos, rapidito, por favor. ¿Cuánto sale? Rápido, rápido, jóvenes. ¿Cuánto sale, jóvenes? Rapidito, por favor. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿O no sale? ¿Nadie ha sacado? Ya, jóvenes, ¿cuánto sale? Por favor, la respuesta, la solución. Profe, ¿me podría volver a explicar cómo se saca grados en la calculadora? Ahí está su teclita, pues, joven, ahí busque su teclita. Redondito, chiquitito, es grados, dice. Profe, me salió 91.16. ¿Todito? Sí, profe, ese es. ¿Segura, señorita? 91.163.53, algo por el profe. Sí, está bien. ¿Cuánto sale? Punto 5 de ¿Cuánto? 91, 91.163.5. 91.163. 163. Coma. 163.5. Ya. 5. Listo, gracias, señorita. Muy bien. Esto va a ser metros. No, metros cuadrados, ¿no? Porque es metro al cuadrado. Por si acaso tiene que ser. No, esto no lo anotaremos, se van a confundir. Así nomás anotaremos. Y yo quiero D. D va a ser igual a raíz cuadrada de este valor. Va a ser simplemente. Ya. Dígame cuánto es, por favor. Raíz cuadrada de ese valor. 301.93, profe. 301 metros, ¿no ve?
Se mide, no, perdón, si no es metros, kilómetros, pues. Ya, no es metros, tenemos que eso, darnos cuenta. Esperemos que hayan hecho, jóvenes, bien, por favor, uso de calculadora nada más. Ustedes ya pueden hacer esas cosas simples. Entonces la respuesta nos va a dar en este caso 301,93 kilómetros. Por lo tanto, respondemos a la pregunta siempre. La distancia entre el conductor y la ciudad de Cochabamba es 301,93 kilómetros. Y esa es nuestra única respuesta. Nuestra única respuesta. ¿Alguna pregunta, señoritas y jóvenes? Nada más entonces, ¿lo ven? Ahí está. Listo. De la calculadora no entendí bien, profe. En la calculadora, por favor, se le pide, señorita, busque su teclita que es grados. En su calculadora, que es simple, no sé cómo será su calculadora, busque los graditos, coloca 6 grados 11 minutos. Entonces, 6 grados a 6 redondito, grados aprieta, después 11 aprieta, después 8 grados nuevamente, y ahí le va a salir lo que nosotros tenemos. Por favor, distinguida señorita. Ya. Listo, jóvenes, señoritas, ahí estamos entonces. Pues vamos a seguir entonces desde el puesto de vigilia de un barco que tiene 48 metros de altura. Ahí está, tenemos un barquito que todos nos imaginamos que tiene más o menos esta forma, ¿no? A ver, todos conocemos los botecitos o los barcos, bueno, como quieran. Obviamente más grande el bote, ¿no? Más grande es el barco, ¿no? Que el bote. Ya, esto es el primer bote. Listo, ahí está. Primer bote. Desde el punto de vigilia de un barco que tiene 48 metros de altura, entonces este barquito nos dice que tiene 48. Entonces desde acá hasta acá mide 48 metros. Muy bien. Ok. Se observa que el ángulo de depresión de un bote es de 30 grados. Listo, entonces un bote más pequeñito, dice, ¿no? Ahí está, entonces esto tenemos que dibujar. Un bote más pequeño. Muy bien. Listo. Ahí está el botecito más pequeño, jóvenes. Nosotros naturalmente, dice el ángulo de depresión. Esta es la parte clave. El observador que está acá, redondito lo voy a hacer. Este observador simplemente observa el botecito y que queremos saber. Ahí está, desde la altura, ¿no ve? Del puesto de vigilia, ya lo tiene, y observar otro bote, dice, ¿no? Que el ángulo de depresión. Ahora, jóvenes, vamos a hacer alguna cosa importante. Vamos a hablar del ángulo de depresión.
Entonces, jóvenes, otra cosa es el ángulo de elevación. Ahí está. El ángulo de elevación, jóvenes, esto es el ángulo de, les explicaré a grandes rasgos entonces. Esto es el ángulo de elevación. Eso es el ángulo de elevación. Y el ángulo de depresión, jóvenes, que dice el problema, es este. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto se llama el ángulo de elevación y el otro va a ser el ángulo de depresión. Listo. Esas dos consideraciones importantes, jóvenes, en ese tipo de problemas. Ya no es lo mismo ángulo de elevación y el ángulo de depresión, por si acaso. ¿Ya? Listo. Entonces, comenzamos a resolver el problema. Y dice el problema natural, encontrar la distancia a que está el barco. Es decir, esto tenemos que encontrar nosotros. La distancia que existe entre el botecito mayor grande hasta el bote más pequeño. Ahí está. Esa distancia me piden. No sabemos cuál es la distancia. Simplemente esto es D. No sabemos cuánto es la distancia. Listo. Muy bien. Eso es entonces el problema. Una vez que nosotros hemos hablado de ángulo de elevación y ángulo de depresión, es importante tomar en cuenta ahora entonces lo que dice el problema. Que dice el problema es claro, dice el ángulo de depresión, entonces voy a hacer una horizontal acá, va a medir 30 grados. Entonces va a medir 30 grados. Ok. Ahora, una vez que ustedes, es importante su dibujo, sin dibujo no van a poder hacer nada, jóvenes. Sí o sí, ustedes tienen que ser capaces de lo más posible, jóvenes, sí o sí, de hacer obviamente a la realidad que ustedes tienen como corresponde. ¿No ves? Se supone que está en el océano, en el mar, en el lago. Nosotros no conocemos océano, algunos deben conocer, seguro que sí. Yo particularmente algún día sueño con llegar al mar. ¿Ve? Quisiera llegar por lo menos una horita, quisiera mirar. Debe ser otra sensación muy diferente que por televisión. Ya, entonces ahí está, jóvenes. Obviamente ese es el lago, el mar y la separación de distancia del barco mayor al barco pequeño. Listo, entonces estamos hablando del ángulo de depresión. Tenemos que hacer lo más real posible el dibujo. Después de hacer eso, simplemente nos vamos a resolver el problema. ¿Qué voy a decir? Según el problema, esto va a ser, voy a transformarlo en un triángulo rectángulo. Según a los datos gráficos que he hecho, ahora, bueno, traslado a un triángulo común y corriente de triángulos rectángulos. Esto es 48 metros, esto es D. Este ángulo con esto nos dicen que forma un ángulo de depresión. Ahí está, 30 grados. Ahora, voy a utilizar una de las propiedades fundamentales de trigonometría y también obviamente de geometría. Quizás algún momento han llevado y si no se aprende nomás, no es difícil. Dice aquí vamos a utilizar lo que se llama la teoría de ángulos alternos e internos. ¿Qué quiere decir esta teoría? Simplemente decimos dos rectas paralelas, esto es paralelo a esto y cortados por una secante. ¿Cuál es la secante? Esta línea azul que usted, la hipotenusa que ven del triángulo. Y la regla es la siguiente, dice que este ángulo se repite automáticamente acá,
por ángulos alternos internos como corresponde. Listo. Por esta propiedad geométrica prácticamente. Ángulos alternos o externos. Este es un ángulo externo. Por esa teoría de ángulos alternos internos, este ángulo de 30 grados se repite automáticamente en la parte inferior y el mismo ángulo. Por lo tanto, ustedes ya pueden ver que esto es un triángulo rectángulo. Vamos a hallar entonces la solución del problema. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que la tangente, ahí está, que la tangente, hallando la distancia de tangente de 30 grados es equivalente a decir cateto opuesto 48 sobre cateto adyacente D. Entonces decimos este D pasa a multiplicar, D multiplicado por tangente de 30 grados equivalente a 48. Ahora, pero yo no necesito tangente de 30, este tangente de 30 paso a dividir. Como me está perjudicando, simplemente lo pasamos a dividir. Distancia va a ser 48 metros sobre, pasa a dividir tangente de 30 grados. Entonces, D va a valer 48 sobre, directamente ya. Calculadora. ¿Cuánto sale, jóvenes? Díctenme. Jóvenes, ¿y cuánto sale en la calculadora? Colócanlo. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando pasas el tan de 30 grados al otro lado de ¿no pasa con negativo? No estoy pasando al otro lado, distinguida señorita, estoy pasando a multiplicar. Esta distancia D lo estoy pasando a multiplicar D por tangente de 30 grados igual a 48 metros. Y obviamente yo quiero solamente D. Este tangente, como está multiplicando, pasa a dividir. ¿Está bien, señorita? Aplicación de las ecuaciones lineales. ¿Está bien? Ah, ya. Sí, profesor. Entonces sale 83.13. Ya, gracias, señorita. 83,13 metros. Listo, metros. Entonces, ya está el problema. Ya hemos resuelto así de facilito, simplecito, siempre y cuando sepamos lo que estamos diciendo. Entonces hay que responder no lo pueden dejar ahí. Si lo dejan ahí, cero, no vale nada. ¿Por qué? Porque no están respondiendo a la pregunta. La pregunta es clara, ¿no? Dice: encontrar la distancia a que está el barco, es decir, es barco mayor, barco pequeño, ¿a qué distancia está? Eso me piden. La distancia entre los barcos es 88,13 metros. Ahí está, señoritas y jóvenes, muy elemental. Vamos a leer el problema. Nos dice claramente: desde la cúspide de un monumento de 30 metros de altura, los ángulos de depresión de objetos que están sobre el terreno en dirección oeste del monumento son de 45 y 30 grados. Entonces vamos a imaginar que nosotros conocemos un monumento, cualquiera puede ser digamos que tiene una altura determinada. Ahí está, que mide 30 metros, puede ser diferente, ustedes ya se darán los modos de cómo son los monumentos. Simón Bolívar, ahí en el Prado especialmente, ¿no? Creo que también hay en algunas plazas de la Ciudad del Alto, unos monumentos. Ya, ahí está, jóvenes. Ya. Listo, entonces, clarito, jóvenes, dice, ¿no? 30 metros, la altura de este
monumento simplemente es 30 metros. Dibujamos lo más semejante a lo que nos dice el problema y sabemos que la altura es 30 metros. 30 metros. Muy bien. Después de la altura, los ángulos de depresión de objetos que están sobre el terreno en la dirección oeste. Sabemos además que norte, sur, este, oeste, ¿no ve? Este, oeste. Claramente dice el problema, tienen que ubicarse también eso de los 5 puntos cardinales. Obviamente ustedes jóvenes se pueden ubicar ahí. Ya. Sur, norte, norte, sur, este, oeste, ¿no? Entonces, si nos hablaba del oeste, simplemente nosotros, entonces nos dice claramente el problema que va a mirar el observador acá a unos objetos que no avisa qué, pero en la parte superior se encuentra el observador, va a mirar en la parte inferior. Entonces, ¿qué voy a tener? Simplemente ahí está, 45 y 30 ángulo de depresión te habla, no te habla ángulo de elevación. Entonces va a ser simplemente acá. Ya. A ver, de nuevo leeremos el problema. ¿Qué quiere decir? Desde la cúspide de un monumento de 30 grados de altura, los ángulos de depresión del ángulo que están sobre el terreno en la dirección oeste, 45 y 35. Entonces simplemente nos da esto, ¿no? Ya. Aquí va a ser un ángulo determinado. Ahí está un ángulo. Ahora nos pide otro ángulo, ¿no ve? Entonces, hallar la distancia que la separa, dice, ¿no ve? Entonces, simplemente tenemos, aquí voy a poner un redondito, por favor, para ubicarme qué quiere decir el problema. Ahí está el primer, hay un objeto, digamos, no dice qué objeto, pero podemos colocarlo para referencia, ¿no? Ahí está, primer objeto, segundo objeto. Estos dos objetos naturalmente vamos a poder trazarlos. Va a ser aquí. El observador mayor a la vista del oeste, está el oeste, aquí está, mide este ángulo, aquí está el ángulo de depresión. Entonces dice, ¿cuál será la distancia que los separan, ya la distancia que los separan de esos objetos, ¿no ve? Pues claramente lo que me está pidiendo el problema es esto. Esa distancia de, que podemos llamarle distancia. Si quieren distancia 1, bueno, ya verán ustedes, esto vale distancia 1 y naturalmente si uno quiere seguir avanzando, acá va a ser la distancia 2 del triángulo, ¿no ves? Respecto al del triángulo. Ya, esto va a ser distancia 2. Muy bien, ahí está. Ahora, recién tomamos en cuenta ahora este ángulo, ¿no? Esto va a ser un ángulo más acá. ¿Cuál va a ser esto? Esto va a ser 30 grados. Y, a ver, esto está. Ya. Y esto va a ser 45 grados. Listo. Ahora sí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Consulta, duda, les escucho antes de seguir avanzando. Profe, ¿por qué el 30 y el 45 grados están ahí? Porque naturalmente te habla del ángulo de depresión. Aquí está. Cuando te habla del ángulo de depresión tiene que estar en la parte superior por si acaso.
no puede estar en la parte inferior. ¿Está bien? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, jóvenes, igual, el mismo concepto de hace unos momentos, ángulos alternos internos. Este 30 grados se repite acá, ese 45 grados se repite acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Simplemente vamos a tener acá, esto se repite acá, entonces esto va a ser 30 grados. Y esto va a ser 45 grados. Listo, esto lo voy a colocar en la parte inferior, por favor. Aquí. Objeto tras objeto y el terreno correspondiente. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Alternos, internos, ángulo de depresión estamos aprendiendo el día de hoy. Preguntas, chicos. Ya, listo. Una vez, jóvenes, que se hace eso y simplemente hallamos el problema, ¿no ve? Es rapidito, tangente de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto que vale 30 sobre, fíjense, el triángulo grande, desde acá hasta acá hasta acá. Todo lo que quiere decir, si no se ubican lo que está, jóvenes, en el gráfico a la fuerza, entonces háganse lo siguiente, dice. Este dibujito tienen que hacerse ustedes, para darse cuenta sirve. Si no entienden lo que está dice el gráfico, naturalmente que tienen que hacer ustedes un dibujo extra. Necesitan sí o sí un dibujo extra. Ya. Saben que esto vale 30. También saben que esto vale 45. Y distancia número 1 y distancia número 2 y también 30 metros. Ya, ahí está. Entonces va a ser tangente de 30 grados, va a ser cateto opuesto sobre, obviamente, cateto adyacente, distancia, todo esto, todo este triángulo. Es todo este triángulo. Distancia 1 más distancia 2. Distancia número 1 más distancia número 2. Listo. Ahí está. Eso es el primero. El segundo ahora. Vamos a decir tangente de 45 grados es equivalente a decir que cateto opuesto 30 sobre cateto adyacente que vale distancia número 2. Ahí está. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está bien? Señoritas y jóvenes, ¿está bien? ¿Sí? Jóvenes. Señoritas, jóvenes, ¿lo estoy escuchando? Sí, profe, está bien. Ya. Sí, profe, está bien. Por favor, chicos, entiendan siempre. Ya estoy haciendo, chicos, lo mejor que estoy logrando. Listo. Una vez que hayamos hecho, jóvenes, esto, aquí podemos naturalmente ya tener el método de igualación. Podemos hacer, que vamos a decir, de la 1 voy a despejar 30 grados. Aquí va 30 metros, diré. Aquí voy a hacer lo siguiente. La altura va a ser aquí 30. Ahora sí, tangente de 30 grados, fíjense, esto pasa a multiplicar acá, va a pasar a multiplicar distancia 1 por distancia 2, listo, y esto va a ser equivalente a 30, que es la altura total del monumento. Ahora, este distancia 2 pasa a multiplicar de la misma manera que voy a tener distancia 2 multiplicado por tangente de
45 grados, lo cual da 30. Ahí está. Por lo tanto, fíjense, método por igualación, chicos, eso es aparte. Este 30 es igual a este 30, de tal manera que esta igualdad va a ser igual a, ahí está, ¿dónde está? ¿Dónde? Aquí está. Es igual a distancia 2 por tangente de 45. Listo. Ahí estoy. Estoy haciendo método por igualación. Pero aquí, jóvenes, ustedes tienen que darse cuenta de lo siguiente. Distancia 2 puedo encontrar de aquí. Sí, puedo encontrar de aquí. Entonces, ¿cómo va a ser? Aquí voy a volver. Vamos ahí. Distancia número 2 va a ser igual a 30. Este tangente pasa a dividir. Tangente de 45 grados. De donde distancia número 2 va a ser igual a 30 dividido entre tangente de 45 nos va a dar 30 también. 30 metros nos va a dar. Ok, ya está. A partir de eso, entonces ya podemos encontrar la otra distancia. Hemos hecho método por igualación, por si acaso. Por eso sirve el método que avanzó en ecuaciones lineales, método por igualación. Aquí ingresa. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Sabemos que distancia 2 ya tenemos dato. Distancia 2 dato. Entonces voy a reemplazar acá. Va a ser tangente de 30 grados. Control C. Va a ser multiplicado por distancia número 1. No tengo. Eso sí, no tengo dato. Más, pero distancia 2 ya hemos encontrado. Vale 30. Igual, distancia 2, 30 por tangente de 45. Tangente de 40. Esta parte, por favor, lo voy a achicar. Ya. Listo. Esto lo voy a volver acá. Hemos hecho por igualación. 30 igual a 30 más o menos, ¿no ve? Eso quiere decir. Ya. Entonces, jóvenes, aquí tenemos. Ahora vamos a hacer un poco de operaciones rápidamente. Multiplicación de expresiones trigonométricas se llama esa parte. A ver, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que distancia número 1 por tangente de 30 grados más tangente de 30 grados multiplicado por 30. Distributividad tangente de 30 por 1, estamos multiplicando. Esto estamos multiplicando también. Entonces esto va a ser 30 por tangente de 45. Tangente de 45. Muy bien. Lo que yo necesito es distancia número 1. Ya podemos despejar aquí todo lo que sabemos. Distancia número 1 simplemente va a ser tangente de 30 grados igual a 30 tangente de... no. Ahí está. A ver, esta parte, eso va a ser igual a 30 tangente de 45 grados. Me olvido de colocar grados, colocaré nomás para que no haya confusiones de unidades. Aquí también. Ya. Fíjense, estamos copiando. Ahora esta parte, positivo va a pasar al otro lado negativo, jóvenes. Negativo 30, adelante lo voy a colocar por tangente de 30 grados. ¿De dónde? Distancia número 1 va a ser igual a fracción. Todo esto es en el numerador. Y todo esto pasa a dividir, o en todo caso esto pasa, estamos multiplicando
pasa a dividir, simplemente vamos a tener esto. Calculadoras, por favor, chicos. A ver, aprendan a manejar. Rapidito, díctenme. ¿Cómo se maneja? Les voy a dictar los que tienen. Paréntesis tienen que colocar. 30 por tangente de 45. Cerramos paréntesis, menos 30 por tangente de 30 grados. Cerramos el mayor. Y vamos a dividir sobre tangente de 30. Listo, sale 21,96 metros. Estamos midiendo en metros. Ahí está, jóvenes, distancia 1 y distancia 2 hemos encontrado gracias al apoyo de, obviamente, de ecuaciones trigonométricas que estamos planteando mediante el dibujo, sin memoria tampoco. Ese dato y este dato son respuestas, pero dice el problema hallar la distancia que se separa. Entonces la distancia que se separa total desde este objeto primero hasta el monumento va a ser la suma de ambas. Entonces la distancia total, ahí está, distancia total, podríamos decir T, va a ser igual a distancia 1 más distancia número 2 de total. Sumamos, ¿no? 21,96 más ¿cuánto vale distancia 2? Distancia 2 vale, distancia 1, distancia 2 vale, ¿cuánto vale? Distancia 2. 30 metros, profe. Eso. Ahora súmenlo, chicos, por favor, ¿cuánto vale 30 más 21,96? 51.96. Gracias, 96 metros. Eso es la distancia que les separa desde aquí hasta aquí. Eso es lo que me pide el problema, jóvenes. Entonces, respondemos a la pregunta del problema. Entonces, la distancia que les separa es 51,96 metros. Listo, jóvenes, ahí está. ¿Qué les parece? Preguntas, jóvenes, preguntas, consultas, dudas. Está bien, jóvenes, ¿no? Pues está malo. Sí o sí, jóvenes, aquí tienen que saber aplicar todo lo que hemos aprendido ya. No es de memoria, chicos, esta parte. Sí o sí, haciendo los pasos necesarios para resolver el problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Nada, ¿no está bien, no? Señorita Blanca, ¿está bien? Señorita Blanca, ¿está bien, no, señorita?